Padre, Padre del cielo, antes de comenzar a hablar, antes de formar las palabras en los labios, solo quiero quedarme aquí por un momento. Quieto. Parado. Respirando. Porque quizás tú que estás aquí ahora, que llegaste hasta esta oración, no necesitabas más palabras, quizás necesitabas un lugar. Un lugar seguro. Un lugar donde finalmente pudieras dejar de correr, dejar de luchar solo, dejar de sostener todo con tus propias fuerzas. Y necesito decirte algo antes de continuar. Dios sabe que estás cansado. Él lo sabe. No es debilidad admitirlo. No es falta de fe reconocer que el peso ha sido demasiado pesado, que las noches han sido demasiado largas, que los pensamientos no te han dejado en paz, que el miedo ha llegado en los momentos que menos lo esperas, que la ansiedad ha apretado el pecho de una manera que a veces ni siquiera puedes explicar bien lo que estás sintiendo. ¿Alguna vez te has despertado de madrugada sin motivo aparente, con el corazón acelerado, con esa sensación de que algo está mal, pero sin poder identificar qué? ¿Alguna vez te has sentido solo aún estando rodeado de personas? ¿Alguna vez sonreíste por fuera mientras por dentro estabas destrozado? ¿Alguna vez oraste y sentiste que las palabras no pasaban del techo? ¿Alguna vez luchaste tanto, por tanto tiempo, que llegaste al punto de preguntarle a Dios, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Si respondiste sí a cualquiera de esas preguntas, entonces esta oración fue preparada para ti. Este momento fue preparado para ti. Este encuentro, esta pausa, este silencio reverente ante el Padre, fue preparado especialmente para tu alma en esta hora. Porque Dios no te convocó hasta aquí para condenarte. Él te convocó hasta aquí para envolverte en sus brazos. Y entonces, oremos juntos. Padre Celestial, vengo ante ti ahora con el corazón abierto, con el alma expuesta, sin fingimiento, sin religiosidad vacía, sin máscaras. Vengo como soy. Débil. Cansado. Necesitándote. Y confío en que eso es suficiente. Porque tú no exiges que llegue perfecto. Solo exiges que llegue. Y llegué. Señor, reconozco que este mundo ha sido pesado. Que las batallas que se libran no son solo visibles. Que existe una guerra que ocurre en dimensiones que los ojos no alcanzan, y que esa guerra ha intentado alcanzarnos a través del cansancio, a través de la confusión mental, a través del miedo disfrazado de preocupación, a través de la ansiedad disfrazada de responsabilidad, a través de la duda disfrazada de razón. Pero Señor, hoy elijo posicionarme bajo tu sombra. Hoy elijo refugiarme en el único lugar donde el enemigo no tiene acceso. Hoy elijo habitar en el escondite del Altísimo. Señor, tu palabra dice que el que habita en el escondite del Altísimo, a la sombra del Omnipotente descansará. Y necesito que tú me enseñes lo que significa habitar, Señor. Porque he visitado tu presencia, pero no he habitado. He llegado a ti en las crisis, pero luego he vuelto a mi propia fuerza. He orado en las emergencias, pero olvidé permanecer. Señor, enséñame a habitar. Enséñame a hacer de tu presencia mi dirección permanente, no mi destino de emergencia. Enséñame a descansar a la sombra del Omnipotente. No a correr bajo la sombra cuando el sol está demasiado ardiente, sino a vivir bajo esa sombra. A respirar bajo esa sombra. A dormir, a despertar, a trabajar, a amar, a soñar, todo bajo la sombra de tu amor y de tu protección. Porque Señor, tú eres mi refugio y mi fortaleza. Tú eres mi Dios en quien confío. Y esto no es solo una declaración bonita para iniciar una oración. Es la verdad más profunda que mi alma conoce. Cuando todo alrededor tiembla, cuando las estructuras humanas fallan, cuando los planes se derrumban, cuando las personas decepcionan, cuando el cuerpo enferma, cuando la mente se agota, tú permaneces. Tú eres la roca que no se mueve. Tú eres el refugio que no se derrumba. Tú eres la fortaleza que ningún enemigo jamás ha podido derribar. Y necesito que entiendas esto ahora, tú que estás escuchando. El Dios a quien oramos no es un Dios distante, sentado en algún trono inalcanzable, mirando nuestro dolor con indiferencia. Ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios es el Padre que vio al Hijo pródigo cuando aún estaba lejos, y corrió a su encuentro. Nuestro Dios es el pastor que dejó las 99 ovejas seguras para ir a buscar la única que estaba perdida. Nuestro Dios es aquel que conoce el número de cabellos de nuestra cabeza, que sabe cuándo nos sentamos y cuándo nos levantamos, que conoce nuestros pensamientos antes de que se formen en palabras. Él está atento. Él está presente. Él está aquí ahora, en este exacto momento, escuchando no solo las palabras de esta oración, sino escuchando lo que está debajo de las palabras. Escuchando el gemido que no puedes expresar. Escuchando el dolor que guardaste en silencio porque pensaste que nadie entendería.
escuchando el llanto que reprimiste porque necesitabas ser fuerte para todos a tu alrededor. Dios está escuchando todo eso ahora. Y Él le dice a tu alma, lo sé. Lo vi. Y yo estoy aquí. Señor, tu palabra habla de una liberación especial. Una liberación del lazo del enemigo. Una liberación del mal destructor. Y necesito clamar por esa liberación ahora. Porque Señor, existen lazos que fueron colocados en nuestra vida de manera invisible. Trampas cuidadosamente preparadas por el enemigo de nuestras almas. Trampas que se disfrazan de patrones repetitivos. Trampas que se esconden dentro de pensamientos que parecen nuestros, pero no lo son. Trampas emocionales que nos hacen volver siempre al mismo lugar de dolor, de vergüenza, de miedo, de insuficiencia. Señor, en el nombre de Jesús, declaro que todo lazo que el enemigo puso en mi vida es destruido ahora. Toda trampa emocional es deshecha ahora. Todo patrón destructivo que no viene de ti es quebrado ahora. Toda mentira que creí sobre mí mismo, sobre mi futuro, sobre mi familia, sobre tu bondad conmigo, es desmantelada ahora por el poder de tu palabra. Porque tú me libraste del lazo del cazador. Tú me libraste de la pestilencia destructora. Y ninguna trampa que el enemigo preparó en las sombras tiene poder para retenerme, porque aquel que está en mí es mayor que el que está en el mundo. Padre, tu palabra dice que tú me cubres con tus plumas, y bajo tus alas me refugio. Esa imagen me toca profundamente, Señor. Porque no es una imagen de poder bruto. Es una imagen de ternura. Es la imagen de una madre que esconde a su polluelo bajo las alas para protegerlo del peligro. Es intimidad. Es calor. Es seguridad que viene no del tamaño del escudo, sino de la proximidad del Padre. Y eso es lo que necesito ahora, Señor. No solo tu protección desde lejos. Necesito tu proximidad. Necesito sentir que estoy bajo tus alas. Cubierto. Envuelto. Protegido por todos lados. ¿Y tu fidelidad, Señor? Tu fidelidad es mi escudo y mi armadura. No mis buenas obras. No mi constancia. No mi fuerza de voluntad. Tu fidelidad. Y eso me libera de una carga que cargué por tanto tiempo, la carga de pensar que mi protección dependía de ser suficientemente bueno, suficientemente fiel, suficientemente fuerte. No, Señor. Mi protección depende de quien tú eres. Y tú eres fiel. Tú eres bueno. Tú eres el omnipotente. Y ahora, Señor, quiero hablar sobre el terror de la noche. Porque hay personas que están escuchando esta oración que saben muy bien lo que es el terror de la noche. Que saben lo que es que llegue la madrugada y traiga consigo un peso inexplicable. Una angustia que no tiene nombre. Un miedo que no tiene rostro, pero que es absolutamente real. Señor, tu palabra declara que no temeré el terror nocturno. Y tomo esa promesa ahora, Señor. La recibo con ambas manos. La planto en el fondo de mi corazón como una semilla que no puede ser arrancada por el viento de las circunstancias. Para aquellos que están escuchando esta oración en este exacto momento, tú que estás en la madrugada, tú que no puedes dormir, tú que tienes miedo de lo que el mañana traerá, tú que sientes el peso del terror llegando cuando el silencio se instala, Dios te dice, no temas. No como un mandato frío, sino como un padre sosteniendo a su hijo asustado y diciendo con voz firme y llena de amor, estoy aquí. No hay nada que pueda llegar a ti que pase por encima de mí primero. No temas. Señor, activo ahora tu protección sobrenatural sobre cada aspecto de la vida de quien está en oración en este momento. Declaro protección sobre la mente. Sobre la mente que ha sido bombardeada por pensamientos de ansiedad, de catástrofe, de insuficiencia. Sobre la mente que ha sido un campo de batalla donde el enemigo intenta sembrar el caos y la confusión. Señor, declaro la paz que sobrepasa todo entendimiento guardando la mente y el corazón de quien está aquí ahora. Declaro cautiverio sobre todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Declaro claridad donde había niebla. Declaro orden donde había confusión. Declaro descanso donde había turbulencia. Que la mente que estaba en guerra encuentre ahora un silencio santo. Que los pensamientos invasivos pierdan su fuerza. Que la paz de Dios, como un río tranquilo y poderoso, inunde cada corredor de la mente, cada cuarto escondido del alma, cada lugar donde el miedo había construido un nido. Que esa paz entre ahora. Señor, declaro protección sobre el corazón. Sobre el corazón que fue herido. Sobre el corazón que aprendió a cerrarse porque abrirse dolió demasiado. Sobre el corazón que carga rencores antiguos que nunca fueron totalmente sanados. Sobre el corazón que aún sangra por dentro de heridas que nadie puede ver porque quedaron en lugares a los que solo tú tienes acceso. Señor, entra en ese lugar ahora.
Tú eres el médico de las almas. Tú eres aquel que sana a los de corazón quebrantado y venda sus heridas. Y clamo por esa sanidad ahora. No una sanidad superficial que solo cubre el dolor, sino una sanidad profunda, quirúrgica, sobrenatural, que va a la raíz, que toca el lugar que ninguna terapia humana alcanza, que restaura lo que el enemigo robó, que reconstruye lo que fue demolido por las decepciones y las pérdidas de la vida. Sana ese corazón, Señor. Restaura la capacidad de amar sin miedo. Restaura la capacidad de confiar sin la armadura de la autodefensa. Restaura la ternura que la vida fue endureciendo con el tiempo. Señor, declaro protección sobre el cuerpo. Sobre cada célula, cada órgano, cada sistema. Sobre el cuerpo que carga las marcas del estrés, de la tensión, del agotamiento. Sobre el cuerpo que muchas veces es el primero en sentir lo que el alma está atravesando. Sobre el cuerpo que está pidiendo socorro a través de dolores que aparecen sin explicación, a través del cansancio que no pasa aún después de dormir, a través de síntomas que los médicos a veces no pueden explicar porque la raíz no es física, es espiritual. Señor, tu palabra declara que ninguna plaga llegará a nuestra morada. Y el cuerpo es la morada del Espíritu Santo. Es el templo. Y clamo protección sobre ese templo ahora. Que toda enfermedad que intenta instalarse sea expulsada por el poder de tu nombre. Que todo proceso destructivo que ocurre en lo invisible y aún no se ha manifestado en lo visible sea detenido ahora. Que la salud y la sanidad se manifiesten donde había dolor y debilidad. Y oro por la persona que está escuchando ahora y que tiene un diagnóstico médico que la asustó. Señor, tú que eres el Señor de toda la tierra, tú que estás por encima de todo diagnóstico y por encima de toda estadística, clamo tu intervención sobrenatural en ese cuerpo ahora. Porque tú eres el Dios que sana. Tú eres Yahweh Rafa. Y esa promesa no expira. Señor, declaro protección sobre el hogar. Sobre cada habitación, cada pared, cada puerta y cada ventana. Cubro ese hogar con la sangre de Jesús. Decreto que ningún espíritu inmundo habita en ese lugar. Que ninguna influencia maligna opera dentro de esas paredes. Que ningún trabajo hecho contra esa familia en las tinieblas tiene poder de manifestarse aquí. Que los ángeles del Señor acampen alrededor de ese hogar. Tu palabra dice que Él mandará a sus ángeles que te guarden en todos tus caminos. Y clamo ese campamento de ángeles alrededor de cada hogar representado en esta oración ahora. Que ángeles guerreros tomen posición en las entradas y salidas. Que ángeles de protección guarden a los que duermen dentro de esas paredes. Que la paz de Dios gobierne ese hogar como un rey justo gobierna su reino. Señor, declaro protección sobre la familia. Sobre el cónyuge, sobre los hijos, sobre los padres. Sobre las relaciones que están bajo presión. Sobre los vínculos que el enemigo está intentando cortar con las tijeras de la discordia, del orgullo, del rencor, de la falta de comunicación, del cansancio relacional. Señor, todo ataque contra la familia es repelido ahora en el nombre de Jesús. Toda semilla de discordia plantada por el enemigo es arrancada ahora de raíz. Toda división que estaba siendo orquestada en las tinieblas es desmantelada ahora. Y oro especialmente por el hijo que está lejos. Por el cónyuge que está en frialdad. Por el padre o la madre que aún no te conoce. Señor, que tus ángeles trabajen en la vida de esas personas de manera sobrenatural. Que los alcances en sueños, en situaciones, en momentos donde menos lo esperan, y que tus misericordias vayan a buscarlos. Que ninguno de los que te fueron entregados se pierda. Señor, declaro protección sobre el descanso. Sobre el sueño. Sobre las noches. Porque hay personas aquí que no descansan de verdad. Que se acuestan, pero la mente sigue trabajando. Que duermen, pero despiertan con el mismo peso. Que pasan la noche en vigilia involuntaria, en pesadillas, en despertar constante. Señor, tu palabra dice que tú das el sueño a tu amado. Y reclamo ese sueño ahora. Ese descanso que es un regalo de Dios, no algo que necesita ser conquistado a través de estrategias y disciplinas de sueño. Un descanso que viene de lo alto. Un descanso que es sobrenatural. Un descanso que restaura lo que el cansancio fue acumulando. Que esta noche, cuando la cabeza toque la almohada, sea diferente. Que el silencio de esta noche sea habitado por la paz de Dios. Que los sueños de esta noche sean gobernados por el Espíritu Santo. Que los ángeles guarden el descanso de esta noche con cuidado y diligencia. Y que tú que estás escuchando despiertes mañana más liviano de lo que te acostaste. Señor, declaro protección sobre el futuro. Porque el futuro ha sido uno de los lugares más frecuentes donde el enemigo ataca. Porque el futuro es incierto, y la incertidumbre es el terreno fértil donde crece la ansiedad.
Porque la mente humana, cuando no está anclada en ti, tiende a proyectar el peor escenario posible y a vivirlo emocionalmente antes de que siquiera ocurra. Y el enemigo lo sabe. Y lo usa. Él planta pensamientos que comienzan con ¿y si? ¿Y si las cosas empeoran? ¿Y si no lo logro? ¿Y si pierdo lo que tengo? ¿Y si no hay salida? ¿Y si Dios no responde esta vez? Señor, quiebro el poder de esos y si ahora. Anuncio que el futuro está en tus manos. Que los planes que tú tienes para quien está aquí son planes de paz, y no de mal. Son planes de futuro y de esperanza. Y que nada de lo que el enemigo planeó contra ese futuro prosperará. Porque ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Porque cuando el enemigo venga como un río, el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Porque el futuro no es un territorio desconocido para Dios. Él ya está allí. Él ya preparó el camino. Él ya proveyó la provisión. Él ya venció los obstáculos que todavía ni hemos alcanzado a ver. Y ahora, Señor, entro en guerra espiritual con la autoridad que tú nos diste. Porque tu palabra nos enseña que pisaremos sobre el león y la víbora. Que hollaremos al leoncillo y al dragón. Que nada nos dañará. Que tenemos autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Entonces me levanto ahora en el espíritu y declaro. Todo dardo encendido que fue lanzado contra mi vida es apagado ahora por el poder del escudo de la fe. Toda palabra maldita que fue pronunciada contra mí, sea en ignorancia o con intención, es quebrada ahora por la sangre de Jesús. Cancelo la operación de esas palabras. Decreto que ya no tienen poder de operar en mi vida. Todo lazo espiritual que me ataba a patrones del pasado es quebrado ahora. Toda atadura que me impedía avanzar, soñar, moverme hacia lo que Dios preparó, es suelta ahora. Toda opresión espiritual que estaba comprimiendo mi alegría, robando mi paz, secando mi fe, es disipada ahora como la neblina matinal cuando aparece el sol. Porque el Hijo te libertará, y serás verdaderamente libre. Decreto sobre toda forma de trabajo espiritual que pueda haber sido hecho contra quien está aquí. Lo deshago ahora en el nombre de Jesús. Sobre toda envidia enviada, sobre todo odio declarado, sobre toda maldición generacional que aún opera, sobre todo espíritu de enfermedad, de miseria, de muerte prematura, de separación, de rechazo, de abandono. Decreto, no tienes lugar aquí. No tienes autoridad aquí. Estás bajo los pies de Jesús, y los pies de Jesús son los pies del león de Judá, y ese león rugió en la mañana de la resurrección y tu poder fue quebrado para siempre. Entonces vete. En el nombre de Jesús. Vete. Y después de la guerra, viene la paz. Y es aquí donde quiero traerte ahora, tú que estás escuchando. Luchaste mucho. Guerreaste mucho. Sostuviste muchas cosas por mucho tiempo. Y ahora quiero invitarte a un lugar diferente. Al lugar del descanso que viene después de la victoria. Porque la batalla ya fue ganada por Jesús en el Calvario. La victoria ya está declarada. Y lo que Dios nos invita a hacer no es conquistar una victoria que aún no existe. Es habitar dentro de una victoria que ya fue conquistada. Es descansar bajo la sombra de una victoria que Jesús ya completó con las palabras, consumado es. Entonces te invito a dejar de luchar por lo que ya fue vencido. Te invito a descansar dentro de la victoria. Señor, oro ahora por la sanidad interior de quien está aquí. Por las heridas que quedaron abiertas por años. Por los traumas que moldearon comportamientos, que crearon miedos, que construyeron muros. Por los lugares del alma que fueron lastimados tan profundamente que la persona ya ni puede acercarse a ese tema sin sentir un dolor físico. Señor, entra en esos lugares ahora. Entra en la infancia dolorosa. Entra en la adolescencia marcada por el rechazo. Entra en el matrimonio que se quebró. Entra en el duelo que nunca fue totalmente procesado. Entra en la traición que aún hoy hace que la persona dude antes de confiar. Entra en la decepción con la iglesia que hizo que la persona cuestionara tu propia existencia. Entra en todo eso, Señor. Porque tú no le temes a nuestras sombras. Tú eres luz. Y donde entra la luz, las sombras simplemente ya no pueden existir. Sana esas heridas con tu presencia. No con explicaciones, Señor. Con presencia. Porque a veces el dolor no necesita explicación. Necesita compañía. Necesita a alguien que no huya de nuestra oscuridad sino que entre en ella con nosotros y nos muestre que aún en el lugar más oscuro, tú estás allí. Y tú estás allí, Señor. Tú estás en cada lugar oscuro de nuestra alma ahora. Bienvenido seas. Que el silencio de la mente comience ahora. Esa mente que no para, que procesa y reprocesa, que analiza y reanaliza, que teme y vuelve a temer, que comience a encontrar silencio ahora. Un silencio que no está vacío.
Un silencio que está pleno. El silencio de la presencia de Dios. El silencio de quien llegó a casa y finalmente puede quitarse el abrigo y soltar los hombros porque ya no necesita seguir sosteniéndose. Que el alivio del corazón venga ahora. Ese corazón que estaba apretado, que estaba contraído de tanto miedo, que estaba pesado de tanto cargar, que comience a expandirse ahora. Que la paz de Dios sea como una mano invisible que va aflojando los nudos, que va soltando las tensiones, que va devolviendo el ritmo natural a lo que estaba en pánico. Que el descanso del alma comience ahora. No mañana. Ahora. Y ahora te invito, tú que estás aquí, a hacer una sola cosa. Suelta. Solo eso. Suelta. Suelta el miedo de que las cosas no van a salir bien. Suelta la necesidad de controlar cada detalle, cada persona, cada variable. Suelta la ansiedad por el futuro que aún no has vivido. Suelta la culpa por el pasado que ya no puedes cambiar. Suelta la rabia de la persona que te hirió y que aún ocupa espacio dentro de ti. Suelta la vergüenza de los errores que cometiste y que el enemigo usa para convencerte de que no mereces las promesas de Dios. Suelta el control. Y entrega. Entrega en las manos del Padre que es perfecto lo que tú, humano, nunca podrás cargar solo. Porque tu palabra dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de ti. No tuvo. Tiene. Presente. Activo. Ahora. Señor, quiero que quien está escuchando sepa que tú estás actuando en lo invisible ahora. Que hay cosas moviéndose en lo espiritual que aún no se han manifestado en lo natural. Que las respuestas están en camino. Que las puertas que parecían permanentemente cerradas están siendo abiertas por manos que no son humanas. Que las situaciones que parecían sin solución están siendo reorganizadas por tu soberanía de maneras que ningún ojo humano todavía puede ver. Confía en el proceso invisible. Confía en el Dios que trabaja en las sombras para traer luz. Confía en el Padre que nunca durmió, que nunca apartó los ojos de ti, que nunca te abandonó, que nunca tuvo un momento de descuido con respecto a tu vida. Porque los ángeles que Él ordenó para guardarte en todos tus caminos están en posición ahora. Están ahora. Padre, me acerco al final de esta oración con un corazón lleno de gratitud. Gratitud porque tú eres fiel. Gratitud porque tú no te rendiste con nosotros. Gratitud porque aun cuando fallamos, aun cuando la fe vaciló, aun cuando las dudas gritaron más fuerte que las promesas, tú permaneciste. Tú permaneciste, Señor. Y declaro eso como piedra fundamental de todo lo que construyo de aquí en adelante. Tú permaneces. Para ti que estás terminando esta oración ahora, quiero decirte con toda la firmeza y con todo el amor que es posible transmitir a través de palabras. No estás solo. El Dios que creó el universo con una palabra conoce tu nombre. Conoce el número de tus días. Conoce cada lágrima que derramaste. Conoce cada oración que oraste en la desesperación de una madrugada. Y Él está respondiendo. No siempre de la manera que pedimos. No siempre en el tiempo que queremos. Pero siempre de una manera que es infinitamente mejor de lo que hubiéramos podido planear. Él es el Altísimo. Y en el escondite del Altísimo, ningún mal prospera. Ningún terror prevalece. Ninguna saeta alcanza. Ninguna pestilencia destruye. Porque el Señor es nuestro refugio. El Señor es nuestra fortaleza. El Señor es nuestro Dios. Y en Él confiamos. Señor, entrego ahora, de forma definitiva y deliberada, la vida de quien está aquí en tus manos. El miedo, en tus manos. La ansiedad, en tus manos. El futuro, en tus manos. La familia, en tus manos. La salud, en tus manos. Las finanzas, en tus manos. Los sueños que aún no se han realizado, en tus manos. Los dolores que aún no han sido sanados, en tus manos. Las relaciones que aún no han sido restauradas, en tus manos. Y las preguntas que aún no tienen respuesta, en tus manos. Porque tú eres digno de confianza. Porque tú eres bueno. Porque tus misericordias se renuevan cada mañana. Porque grande es tu fidelidad. Y ahora, Señor, decreto sobre cada vida representada en esta oración. Descanso profundo esta noche. Protección absoluta mientras los ojos se cierran. Restauración mientras el cuerpo reposa. Claridad cuando salga el sol. Fe renovada para enfrentar el mañana. Esperanza que no avergüenza brotando como flor en el desierto del alma. Alegría que vuelve como la marea, silenciosa pero segura. Fuerza que no viene de los recursos humanos sino de aquel que es la fuente de toda fuerza. Y paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que guarda el corazón y la mente.
Una paz que no depende de las circunstancias porque tiene raíces en el carácter inmutable de Dios. Una paz que es como un río que fluye tranquilo y profundo, que no se agita con el viento porque su fuente está más profunda de lo que cualquier tormenta puede alcanzar. Esa paz es tuya ahora. Recíbela. Porque el Señor dice: lo libraré, por cuanto en mí ha puesto su amor. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esa promesa es para ti. Ahora. En este momento. En esta noche. En este día. En esta batalla. En esta temporada. En la próxima temporada también. Para siempre. Que duermas en paz, bajo las alas del Altísimo. Que despiertes fortalecido, cubierto por la fidelidad del Omnipotente. Que camines protegido, rodeado por los ángeles que Él ordenó a tu favor. Que vivas en victoria, porque mayor es aquel que está en ti que cualquier fuerza que está en el mundo. Y que nunca, nunca más olvides. En el escondite del Altísimo, estás seguro. A la sombra del Omnipotente, puedes descansar. Él es tu refugio. Él es tu fortaleza. Él es tu Dios. Y en Él, confías. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91, 1.